Es decir, el paciente aún puede cuidar de sí mismo, bañarse, aún puede cocinar, aún puede lavar, aún puede, si está trabajando, ocuparse de sus labores del trabajo y no interfiere realmente mucho con la vida diaria del paciente. Y este deterioro cognitivo leve, por el cual a veces el mismo paciente viene diciendo que siente que se olvida mucho las cosas, que le está costando recordar, o a veces el familiar viene, pero nos dice, ¿no? Pero sí puede lavar, pero sí cocina, pero se hace todo, solo que siento que algo está mal. Entonces, esto nosotros, todo el deterioro cognitivo leve, demencias, delirium, lo identificamos en la consulta. Pero decirles que el deterioro cognitivo leve puede ser reversible. Por eso es importante que acudan a la consulta de geriatría, donde nosotros podemos estudiar al paciente, hacer test cognitivos y ver, buscar las principales causas de este deterioro cognitivo. Por ejemplo, pacientes con deficiencia de vitaminas, déficit de vitamina B12, ácido fólico, vitamina D, suelen empezar a tener quejas de la memoria, de las capacidades cerebrales, y es algo que dándoles los suplementos que requieren, podemos revertirlo. Ahora, no es que el paciente debe ir solo a buscar a la farmacia sus suplementos, sino que nosotros medimos en sangre cuánto tiene de vitamina B, cuánto tiene de ácido fólico y según eso suplementamos. Y también buscamos si el paciente tiene problemas de tiroides. Generalmente hipotiroidismo, es decir, cuando hay un problema con las hormonas tiroideas, hacen que el paciente no tenga buena atención, no tenga buena memoria, ya que el cerebro se vuelve más lento. Si logramos darle el tratamiento, el paciente puede revertir esto. Casos de insomnio también, si alguien no duerme bien, no puede captar, no puede atender, no puede memorizar cosas nuevas, no puede aprender. Entonces tenemos que identificar si esto es la causa de su deterioro cognitivo leve. Trastornos del ánimo también, un paciente deprimido, un paciente ansioso, también va a tener problemas de aprendizaje, de atención, de memoria. Entonces todo esto nosotros lo evaluamos dentro de la consulta geriátrica. Y es importante que acudan a nosotros, porque hay pacientes que dicen, ya estaré haciendo mi Alzheimer, ya estaré haciendo mi demencia, ya pues así me quedaré, y no vienen, cuando podría ser algo que es totalmente reversible. Y aún así, si tuviera una demencia, lo importante es poder identificarlo en un estadio temprano y poder darle un tratamiento. Ahora, vamos a ir del paso a paso, viendo cómo va cambiando el deterioro del paciente y cómo evoluciona una demencia para todos poder conocer cómo es esta evolución, ¿no? Nosotros generalmente utilizamos la escala GDS en Alzheimer, pero vamos a utilizarla en este caso para ilustrar cómo podría ir la normalidad a los primeros casos de demencia, ¿no? En el grado 1 el paciente no tiene ninguna pérdida de memoria, no tiene ninguna queja y se resuelven normalmente los test que nosotros aplicamos y no hay alguna otra normalidad. En el grado 2 ya es lo que le decía, la queja subjetiva de memoria. El paciente a veces tiene sutiles dificultades de recordar algunas cosas, pero es algo que no interfiere en su capacidad de realizar sus actividades, ¿no? Como les mencionaba, en la demencia ya el paciente pierde esa capacidad. Y sí es cierto que en el envejecimiento a veces uno tiende a demorar el volver a traer el recuerdo de algunas cosas, que hasta cierto grado eso es normal. Entonces, para diferenciarlo es importante que vengan a la consulta geriátrica. En el grado 3 ya el paciente empieza a veces a desorientarse, a perderse un poquito en la fecha, pero luego él mismo se da cuenta. A veces hay pérdida de objetos, principalmente las llaves de la casa, y dificultades para recordar nombres de el familiar, nombres de algún amigo, o algunas palabras, están cómo se llama esto, y se quedan con eso, ¿no? Y necesitan la ayuda. Estos casos son, en algunas partes pueden ser normales y en algunos casos ya estar lindando con deterioro cognitivo leve. El primer paso ya de la demencia leve es cuando el paciente ya empieza a tener problemas para el manejo de dinero, ya empieza a tener problemas para planificar, no solo viajes, sino para planificar, por ejemplo, organizar, si es una madre de familia que va a cocinar, tiene problemas para organizar qué ingredientes necesita para poder cocinar, se confunde, se da cuenta tarde de lo que le falta, o de pronto deja
deja la cocina prendida, deja algunos aparatos conectados que deben de desconectar. Entonces ya vemos que hay dificultad para la gestión de lo que hace. Dificultad también para recordar hechos recientes, confusión en los detalles de la propia historia personal. Por ejemplo, uno le pregunta, ¿cuándo ha nacido? Y te dicen, yo nací en el año 42, y el hijo le recuerda, no, tú has nacido en el 41, acuérdate. Y por ahí algunas confusiones en detalles que sí debería tenerlos bien en cuenta. Ahí ya podría ser una primera fase de demencia leve. Las fases moderadas. Ya en la fase 5, el paciente ya empieza a tener dificultad para realizar tareas cotidianas, ya no recuerda datos simples, ya se empieza a perder totalmente en qué fecha estamos, qué día estamos, qué año estamos. Incluso si el paciente, digamos, que toda su vida ha vivido en provincia y lo han traído hace 5 años a Lima, piensa que sigue en provincia, por ejemplo, o uno le pregunta la dirección, no se acuerdan. Pero sí reconoce a sus allegados, o sea, sí reconoce a todos los que están en casa, sí sabe quiénes son extraños y quiénes son sus familias. En el grado 6, ya el paciente ya pierde toda la capacidad para realizar tareas cotidianas, ya no se puede vestir por sí solo, ya no puede mantener una correcta higiene personal, es decir, no se acuerda cómo peinarse o no quiere bañarse, ya empieza a tener problemas de incontinencia, tanto para las heces como la orina. A veces se acuerda de ir al baño, a veces no se acuerda de pedir, entonces ya está la necesidad de colocarles un pañal, ya empieza a perder más detalles de las personas con las que vive, ya puede confundir al hijo que le está cuidando con, por ejemplo, su mamá, o puede confundir a sus hijos pequeños con sus hermanos. También haber cambios de conducta, entonces hay pacientes que por ejemplo, toda la vida han sido muy tranquilos, nada de agresividad, y ya hay un cambio en la personalidad. Entonces el paciente, de lo que era tranquilo, de lo que solo leía sus libros, se encargaba de sus cosas, de pronto se empieza a poner agresivo, o de pronto en vez de cuidarse a sí mismo, empieza a tener como jalarse el cabello, empieza a descuidarse. Entonces ya pueden haber alucinaciones también. Es decir, pueden ver, ahí hay una niña, ahí hay un animal, saquen ese animal que me está molestando, o ven y le dicen al familiar, ha venido tu tía Marita, y la tía Marita está fallecida hace 5 años o más tiempo, ¿no? Entonces hay ese tipo de confusiones. Y en el último grado de la demencia, ya el paciente va perdiendo la capacidad de hablar, de comunicarse, de comer, ya no puede caminar y el paciente está en cama generalmente, y por lo general ya son pacientes que están todo el día durmiendo, muy pocas horas de reactividad, y necesitan todos los cuidados necesarios para poder tener sus actividades básicas, ¿no? Entonces, ese es el ciclo del deterioro cognitivo a la demencia. Ahora, ¿cómo podemos prevenir nosotros? En primer lugar, el control por la especialidad de geriatría, que es muy importante. Hay muchos pacientes que generalmente, ¿no?, en la mediana edad no suelen acudir al médico porque no tienen molestias, porque están sanos. Algunos que por ahí les detectaron diabetes o presión alta, bueno, van al cardiólogo o van al endocrinólogo cada 3 meses a que les den sus pastillas y siguen ese control. Pero ya cuando pasan a la edad de adultos mayores, a partir de los 60, de los 65 años, ya tienen que tener un control cada año por geriatría. Y si tienen varias enfermedades, ya incluso un control mucho más frecuente, porque nosotros como geriatras vemos al paciente adulto mayor como un todo. No es como cuando el paciente va al cardiólogo, el cardiólogo solo te ve de la presión. Si va al endocrinólogo, solo le va a ver de la diabetes. Si va al nefrólogo, solo le va a ver del riñón. Y nosotros tenemos que revisar al paciente con todas sus enfermedades, revisar todos los medicamentos que toman. A veces el mismo paciente se confunde porque tiene una lista grande, a veces tiene 2 medicamentos para lo mismo. Entonces tenemos que revisarlos, tenemos que poder conciliar todas las medicinas que toma. Revisamos qué enfermedades tiene, si está controlado o no controlado, si, como le decía, lo de los medicamentos, también qué otras condiciones puede tener que le estén afectando su calidad de vida, problemas de sueño, estreñimiento,
problemas de alimentación, tiene dientes, no tiene dientes, come, no come, qué come, no come pollo, no come huevo, no come proteínas, está perdiendo peso, está deprimido, está ansioso, se ha caído en el último año, puede caminar, no puede caminar, puede bañarse, necesita ayuda. Entonces, todo eso nosotros lo evaluamos. Y también hacemos el chequeo de exámenes de laboratorio. Como les mencionaba, las otras especialidades generalmente piden para ver cómo está la hemoglobina, para ver cómo está el riñón, el hígado. Nosotros también vemos cómo están colesterol, triglicéridos, vemos adicionalmente cómo está la tiroides, cómo está la vitamina B12, cómo está el ácido fólico, vitamina D, porque todo esto es lo que nos interesa en el campo de la memoria. Y también realizamos test cognitivos. Ahora, me pueden decir, doctora, pero mi paciente no ve, ¿cómo le van a hacer un test cognitivo? Pues tenemos test cognitivos para pacientes invidentes, no necesariamente tienen que sentarse a resolver una hoja. O me dicen, mi paciente no ha estudiado, no sabe leer, no sabe escribir, también hay test para ello. No es parte de la charla, no los vamos a mostrar, pero hay test con monedas para evaluar cómo está la capacidad cognitiva del adulto mayor. Incluso pacientes invidentes pueden reconocer cómo son las monedas y poder hacer el cálculo con ellos. En pacientes que no ven, podemos hacer también series de ejercicios que son verbales para ver cómo va la memoria y preguntas. En pacientes que no escuchan, los ayudamos también de imágenes, porque tenemos test para la memoria que son basados en imágenes, y son imágenes grandes. Para pacientes de grados ya superiores o que han estudiado mucho más, tenemos también test específicos que son mucho más complejos, porque si a ellos les aplicamos un test básico, nos van a responder de pronto todo bien y no identificamos si hay un deterioro cognitivo leve o no. Entonces, los tests son adaptados a las necesidades del paciente, al grado de instrucción del paciente también. A todo esto que les estoy comentando, que nosotros hacemos por geriatría, se llama valoración geriátrica integral. Y nosotros aquí en el Hospital Arzobispo Loaiza tenemos un consultorio de valoración geriátrica integral de lunes a viernes por las tardes. Tenemos 1 hora por paciente, por eso son solo 4 pacientes que vemos en este consultorio y por turno, y hacemos todos estos tests, todas estas pruebas, y podemos identificar muchos problemas que a veces pasan desapercibidos o son normalizados dentro de la edad de los adultos mayores. Lo siguiente para prevenir el deterioro cognitivo, la demencia o ya en pacientes con demencia es la alimentación saludable. Sin irnos a términos muy complejos, en sí, según las teorías de envejecimiento, deterioro cognitivo, de demencia, lo que se dice que lo causa es una inflamación del cerebro. Entonces, ¿cómo nosotros desinflamamos? Utilizando alimentos que sean antioxidantes, que tengan gran cantidad de oxígeno, principalmente frutas, verduras, bebiendo agua también, 6 a 8 vasos al día, comiendo también ácidos grasos saludables, aceite de oliva, aceitunas, palta, sachainche, también en las ensaladas, alimentándonos adecuadamente con proteínas. Las proteínas son el pollo, el huevo, el pescado, pavo, pavita, carnes rojas o chancho ya en menor cantidad, ¿no? Un poco más aislado. Pero manteniendo una adecuada nutrición, nosotros podemos desinflamar su cerebro, podemos prevenir también la pérdida de la memoria y disminuyendo todo lo que son actividades nocivas como el fumar, como el beber cantidades altas de alcohol. Y además de ello, la actividad física diaria. Ahora, todas estas recomendaciones de nutrición que les estoy brindando es en general, ya que no es el tema ahorita nutrición en el adulto mayor, pero sí recalcarles que en los estudios se ha visto que en pacientes con deterioro cognitivo leve o en los que queremos prevenir demencia, la alimentación es crucial y nos ayuda a revertir también. Cada pauta de nutrición tiene que ser dada según las condiciones que tiene el paciente, porque generalmente los adultos mayores cursan con otras enfermedades, con diabetes, con presión, con alta, con enfermedad renal o del hígado. Entonces, esto es algo general. Si es un paciente que tiene otras enfermedades, ya la nutrición va a variar.
pero siempre vamos a darles las pautas necesarias para prevenir la demencia. Lo siguiente es la actividad física. La Organización Mundial de Salud nos dice que debemos de realizar 150 minutos de actividad física a la semana para poder estar saludables, no ser sedentarios. Y esto también se ha visto que nos ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y en deterioro cognitivo leve evitar que pueda pasar a una demencia. La actividad física, lo principal que todos los pacientes nos dicen en la consulta es, doctora, yo camino todos los días. Y caminar es una buena actividad física, pero aquí les pongo el cuadro de los 4 tipos de ejercicios que nosotros recomendamos, porque caminar solo va a la parte aeróbica, solo es uno de esos 4 ejercicios. Los ejercicios que necesitamos en el paciente para que sea un paciente que mantenga su funcionalidad, es decir, que pueda seguir caminando, que pueda seguir levantándose de la cama, haciendo sus actividades, subiendo, bajando escaleras, son estos tipos de 4 ejercicios. Los ejercicios aeróbicos son caminar, bailar, correr principalmente. Los ejercicios de fortalecimiento muscular son en los que usamos un poco de peso para poder fortalecer los músculos, ganar fuerza muscular. No necesariamente hablo de que el adulto mayor se va a poner a hacer máquinas, sino son actividades que nosotros como geriatras y también los médicos fisiatras que hacen la especialidad de rehabilitación de medicina física, pueden prescribir al adulto mayor según sus capacidades. Porque, por ejemplo, no es igual el ejercicio que yo le voy a dejar a un paciente que está en cama y que solo puede estar sentado en el día, a un paciente que sí puede caminar, subir, bajar escaleras. Entonces, todos estos ejercicios son adaptados. Ejercicios de flexibilidad, que son estiramientos, y ejercicios de equilibrio para lograr que el paciente pueda seguir caminando y prevenir las caídas. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos que abarcan los 4 tipos de ejercicio que les estaba mencionando. Les digo, la parte aeróbica es caminar. La parte de fortalecimiento muscular puede ser, por ejemplo, estrujar una toalla, como si estuviéramos exprimiendo la ropa, o también en un adulto mayor que puede estar sentado, podemos coger 2 botellas de agua, podemos llenarlas de agua hasta la mitad o completa según la fuerza que sí tenga el paciente, porque tampoco queremos lesionarlo. Si nunca ha hecho un levantamiento, hace mucho tiempo que no hace peso, solo con el hecho de levantar las 2 botellas vacías y que haga unas repeticiones, 12 repeticiones, podemos estar bien. Y luego poco a poco subirlo según sus capacidades. Si es un paciente que camina, que sube, que baja escaleras, le enviamos el otro ejercicio que también es levantarse y sentarse en una silla dura, que esté apoyada en la pared para que no se vaya hacia atrás, que no se hunda, y hacemos que el paciente cruce sus brazos y se levante y se siente. Empezamos con 5 veces nada más. Para esto, estos ejercicios los evaluamos en el consultorio con el paciente y vemos si es que lo puede hacer o no para poder prescribirlos. Pero esto es básico, es el equivalente a las sentadillas en los jóvenes. Si es un paciente que sube y baja escaleras, que lo puede hacer sin dificultad, también es un buen ejercicio. Otro buen ejercicio es caminar haciendo toques con un globo, como vemos el globo hacia arriba, que ayuda con el fortalecimiento de los miembros superiores. Un ejercicio de equilibrio, caminar haciendo 8s. Obviamente esto es previa evaluación, como les mencionaba, no son ejercicios para todos los pacientes. Nosotros tenemos que ir viendo qué ejercicios pueden hacer cada paciente según su situación. Estiramiento de brazos también. Otros ejercicios para pacientes que tienen menos movilidad, apretar una pelota también, o levantarse de la silla, pero ya con ayuda. El levantar la pierna, como vemos en el lado de acá. A ver, en este lado. La extensión de la pierna. En algunos casos podemos agregar una tobillera para que haga un poco de peso. En otros casos basta que el paciente haga este ejercicio de subir la pierna y bajarla lentamente, porque si lo hacemos rápido no está sosteniendo ningún peso. Tenemos que hacerlo lento e ir bajando despacio y luego cambia con la otra pierna, intercala. Otro ejercicio también es caminar con los pies en línea recta, también le ayuda con el equilibrio. Recalco una vez más que esto es prescrito. Entonces nosotros en la valoración geriátrica que hacemos en la consulta, vemos al paciente qué puede hacer, qué no puede hacer, y recién vamos a prescribir según la evaluación que hacemos.
Ahora, lo más importante también dentro del deterioro cognitivo es la estimulación cognitiva, que también la vamos a indicar según las capacidades del paciente, según lo que el paciente pueda realizar y según la evaluación que hemos hecho previamente de deterioro cognitivo. Generalmente cuando les pregunto a los pacientes si hacen alguna actividad de estimulación cognitiva o cómo ellos estimulan su memoria o el sistema nervioso, me dicen, yo hago pupiletras todos los días o resuelvo crucigramas. Son muy buenas actividades, pero tenemos diferentes. Y este tipo de actividades generalmente son las que recomendamos a los adultos mayores. En algunos casos también les brindamos algunas copias de ejercicios para que ellos puedan realizar en su casa. Vemos que no solo son pupiletas, no solo son crucigramas, sino también este ejercicio, por ejemplo, de completar qué letra le falta a cada palabra. Y es un ejercicio que hace que el paciente tenga que concentrarse, tenga que estimular su capacidad de lenguaje, tenga que estimular su capacidad de memoria, también de recuerdo y comprensión. Es un tipo de ejercicio. Otro es escribir el contrario, escribir antónimos de estas palabras. Ahora, en este caso, si es un paciente que me dice no sabe escribir, no sabe leer, le podemos preguntar, podemos optar por hacerlo verbalmente. Preguntarle, ¿cuál es el contrario abierto? Y te responden, ¿no? Otros tipos de ejercicio es estimular la orientación temporal y espacial del paciente. Hacerle, aparte que debe tener un calendario en su casa que revise todos los días, también hacer que escriba en alguna agenda, en alguna libreta, donde organiza sus actividades, qué día de la semana estamos, qué número de día es, qué mes, qué año, qué estación del año. Y este ejercicio de colocar las manecillas en el reloj, que lo podemos hacer con los adultos mayores, ya que cuando hay deterioro cognitivo y hay desorientación también en el paciente, te dibujan mal el reloj, no te saben ubicar las manecillas, o si tú les das el círculo y les pides que pongan los números, a veces los ponen al revés o los ponen todos juntos. Entonces es un buen ejercicio pedirles que dibujen un reloj y que marquen una hora, ¿no? Nosotros le podemos decir las 11:10, las 10:15, las 12:20, entonces tienen que dibujar obviamente el reloj, poner los números adecuadamente, las manecillas, eso también lo pueden practicar en casa. Otro ejercicio que es para reforzar la atención es marcar una cruz cuando hayan elementos parecidos al que indica, ¿no? Esto implica que el paciente debe estar concentrado, debe estar atento a qué elemento estamos buscando y no debe de dejar pasar ninguno. Claro que estos ejercicios nosotros los dejamos como tarea para la casa, pero él tiene que traerlo a la siguiente evaluación. Y lo ideal también es que el familiar, el principal cuidador, esté atento viendo que el paciente realice los ejercicios y que esté atento a ver si lo está haciendo bien o no. Otros ejercicios son completar refranes. Y también lo que pueden hacer es utilizar un libro de refranes para practicarlos en la casa, hacerle preguntas al paciente. Ejercicios de laberintos también ayudan a los pacientes. Todos estos ejercicios a veces vienen compilados en libros, a veces no son tan fáciles de conseguir, pero generalmente en los puestos de periódicos tienen ejercicios para agilizar la memoria, que incluyen también ejercicios muy parecidos a los que les estoy mostrando. Y como les decía, a veces hay pacientes que no pueden escribir o que no ven, entonces con ellos lo que les pedimos hacer de ejercicios de estimulación cognitiva es, por ejemplo, hacer listas, ¿no? A ver, dime cuántos animales conoces y tomamos el tiempo en 1 minuto y el paciente te tiene que decir varios animales, mínimo 10, ¿no? Igual con colores, con frutas, nombres de varón, nombres de mujer, nombres de familiares, así vamos estimulando el lenguaje, vamos estimulando la memoria del paciente. Y esto se aplica en pacientes desde sanos, deterioro cognitivo leve, hasta pacientes con demencia que todavía pueden hablar, pueden conversar. Tratamos de estimular la capacidad de lenguaje y de memoria. El cálculo mental. Y esto también, aquí quiero aprovechar para mencionarles que generalmente los ejercicios que hacemos de listas o de frases son más para la parte semántica, la parte del lenguaje, pero cuando hay pacientes que su fuerte de jóvenes eran las matemáticas o era la parte de ingeniería, con ellos más también nos enfocamos al cálculo mental, que es lo que ellos definitivamente tienen que manejar, al derecho y al revés.
el cálculo mental, las series, matemáticas. También podemos practicar en casa con los pacientes el cálculo con monedas. Como les mencionaba, a veces también tenemos pacientes invidentes, con ellos podemos hacer las listas, con ellos podemos practicar con las monedas. Le damos, por ejemplo, una moneda de 5 soles y le ponemos varias otras monedas y le dices que lo cambien sencillo. Por el tacto ellos reconocen las monedas y pueden ejercitar su cálculo con eso también. Estimulación cognitiva también es cantar, porque cuando uno canta, tiene que recordar la letra de la canción, el ritmo, adaptarse al tono, entonces también por allí están haciendo estimulación cognitiva y de paso estimulan el lenguaje. El bailar también, porque implica coordinar, recordar el ritmo, los pasos, entonces es parte de también lo que podemos hacer en pacientes que ya tienen un deterioro cognitivo o demencia. Y en pacientes que de repente no pueden ver, no pueden leer, también existen las audionovelas que podemos encontrar en las diversas plataformas que tenemos, en YouTube, en Spotify, para que el paciente pueda escuchar, ¿no? Con ayuda de sus familiares. Y cuando escuchen o vean alguna serie de televisión, porque a veces son las actividades que generalmente hacen los adultos mayores, hay que preguntarles, hay que estar allí con ellos o al final de lo que han visto preguntarles, cuéntame, ¿qué pasó hoy día en la novela? O cuéntame, ¿qué has visto? ¿Qué noticias han pasado? Yo no tengo tiempo de ver noticias, cuéntame. Y ahí estamos ayudando al paciente a que haga una recapitulación, haga un resumen, a que pueda él mismo tratar de recordar, de sintetizar lo que ha visto para estimular su memoria. Entonces, antes de pasar ya, de finalizar la charla, también quería aprovechar en invitarlos al Club del Adulto Mayor que nosotros tenemos aquí como servicio de geriatría en el Hospital Loaiza. Las reuniones son los miércoles a las 10 de la mañana en el frontis del servicio de geriatría del hospital. Entonces es libre, están invitados libremente, pueden venir acompañados de un familiar o los pacientes que se transportan solos pueden venir solos. Y en estas reuniones no solo damos charlas, sino también hablamos y hacemos actividad física, actividades de prevención, como les mencionaba, los ejercicios, actividades de estimulación cognitiva, charlas sobre autocuidado del adulto mayor en diferentes temas. Y es un grupo muy bonito en el que nos estamos reuniendo los días miércoles, son charlas libres, como les comento. Y también hay una escuela de cuidadores que pronto va a iniciar, así que si están viniendo al hospital, acérquense al servicio de geriatría y traten de ir inscribiéndose. Cuando tengamos ya un grupo de pacientes inscritos, ya podemos ir ampliando y viendo la fecha para el taller de cuidadores. También invitarlos a que puedan sacar una cita con nosotros en el servicio de geriatría. Si son pacientes del CIS, pueden, si pertenecen a Loaiza, pueden pedir su referencia en su posta para que puedan ser evaluados aquí, especialmente si ya tienen alguna condición o sienten que están perdiendo la memoria o tienen muchas enfermedades que ya deben de ser vistas por el geriatra. A partir de los 60 años, nosotros estamos evaluando pacientes. Y si pertenecen de repente a otra red, también en Cayetano Heredia, en María Auxiliadora, también tienen servicio de geriatría, así que soliciten su cita para que puedan ser vistos por el especialista. Comentarles también que visitamos a pacientes hospitalizados de las otras especialidades del hospital, según ellos requieren. Por ejemplo, aquí en la foto está el doctor Villón, también geriatra del servicio, con una paciente que había sufrido fractura de cadera, y principalmente son adultos mayores los que sufren este tipo de enfermedad, así que nosotros vamos al servicio de trauma, trabajamos en conjunto con ellos para poder brindar una mejor atención. En el servicio de geriatría nosotros tenemos consultorio en las mañanas de lunes a sábado y en las tardes, como les mencionaba, de lunes a viernes tenemos ya el consultorio de valoración geriátrica integral, VGI, donde nosotros realizamos ya las pruebas cognitivas al paciente, evaluamos todas las condiciones que podrían estar influyendo en quitarle calidad de vida o influyendo en la memoria y les brindamos todas las recomendaciones para poder ayudarlos a tener una mejor salud. Así que están cordialmente invitados a venir con nosotros. También si hay pacientes particulares pueden acercarse directamente al servicio de geriatría y les podemos indicar cómo pueden sacar su cita con nosotros. Para terminar el tema,
Si tenemos nosotros ya algún indicio de problemas de memoria o tenemos algún paciente o algún familiar con demencia, quedarnos con esta frase: mente sana en cuerpo sano. Si yo tengo problemas de memoria, lo que está mal o lo que debo de intervenir no es solo mi memoria, no es solo crucigramas, no es solo pupiletras, sino es un todo. El paciente debe ser visto por un geriatra, debe llevar un control médico, debemos de evaluar qué enfermedades tiene, si están controladas o no, si existen algunas otras enfermedades o condiciones que están haciendo que pierda calidad de vida o que pierda la memoria, y tratar de intervenir prontamente para poder revertirlo. Algo que no les comenté en la charla fue sobre el tratamiento que nosotros damos, porque sí hay tratamiento que lamentablemente no nos revierte el avance de la demencia o el deterioro cognitivo, pero que sí nos ayuda a que el paciente pueda tener calidad de vida. Así el paciente está en las noches que no duerme o que se pone agresivo o que todo el día está inquieto, a poder calmar esos síntomas. Si el paciente ya se ha olvidado muchas cosas y todavía está en una etapa en la que podemos intervenir, a veces el tratamiento nos da un tiempo de pausa a la enfermedad y nos ayuda a que el paciente esté estable. Entonces, para todo ello ya tiene que ser controlado por un geriatra. La parte nutricional, la alimentación. Hay muchos adultos mayores que comen pan solo, que comen menestras con arroz y papa y se olvidan de la proteína de origen animal, el huevo, el pollo, el pescado, o por diversos problemas a veces de la dentadura u otras enfermedades, o a veces el simplemente no saber cómo alimentarse. Están también con déficit de vitaminas, de minerales, y eso hace que no puedan recordar bien, que no puedan, que ya tengan los problemas de memoria y otros problemas de la calidad de vida. La actividad física también, así sea un paciente que no pueda caminar, que está todo el día en cama o que está todo el día o la mayor parte del día sentado, hay ejercicios para ellos. Y si ha sido reciente el hecho de que él no puede caminar, digamos, a raíz de una hospitalización por alguna enfermedad, todavía podemos recuperarlo. Entonces, para ello tiene que ser visto por un médico especialista para poder indicar la actividad física según las capacidades que tiene el paciente, según lo que ellos pueden realizar. Y los ejercicios de estimulación cognitiva, que ya hemos visto que no son solo pupiletas y crucigramas, hay muchas formas de estimular al paciente. Entonces, quería dejarlos con esta frase finalmente: no te lamentes por envejecer, es un privilegio negado a muchos. Y para envejecer saludablemente hay que prevenir todos los problemas y enfermedades, y si los tenemos, tratarlos y mantenerlos controlados. Entonces, eso sería todo. Vamos a pasar a la sección de preguntas y dudas. Pueden escribirlas por el chat, y con el resto también los esperamos aquí en el servicio de geriatría del Loaiza. Gracias. Muchas gracias y felicitaciones, doctora Melissa. Ahora pasaré a leer las preguntas realizadas por los participantes en la plataforma. ¿A partir de qué edad podemos suplementar de manera preventiva la vitamina B12 y en qué proporción? Bueno, previamente a toda la suplementación que estábamos mencionando, nosotros hacemos el dosaje de vitamina B12 del paciente. Hay una condición que a veces sufren los pacientes, puede ser hereditaria o puede ser por toma de antiácidos, donde no absorben bien la vitamina B12, o por toma crónica de metformina, también es frecuente que la vitamina 12 esté muy baja. Nosotros tenemos que dosarla primero, hacer el examen en sangre, y según eso ya estamos suplementando. ¿Por qué? Porque hay algunos pacientes que vienen con niveles muy bajos y ya no solo la necesitan pastillas, que les demoraría mucho en subirlo, ¿no? Sino ya tendrían que usar un tratamiento de ampollas y luego ya seguido por pastillas, ir viendo hasta qué valor necesitamos que suba la vitamina. Y no recomendamos suplementar a ciegas al paciente, porque también podemos irnos al otro extremo, que es la hipervitaminosis, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser de base de una asesoría de un médico. Gracias, doctora. Otra de las preguntas realizadas en la plataforma es: si la persona tiene prótesis de cadera o rodilla, ¿recomienda subir y bajar escaleras? ¿Y qué ejercicios se pueden realizar? Bueno, eso sí se sale un poquito del tema de la memoria,
pero eso es previa evaluación de traumatología. Cada operación de prótesis es diferente. Hay pacientes donde solo, según la fractura que han tenido en la cadera, solo les ponen un clavo intramedular, hay otros donde la prótesis es parcial, en otros es total, y eso ya, la autorización, se puede decir, para caminar o subir, bajar escaleras, viene del traumatólogo y viene de una evaluación conjunta con el médico rehabilitador. ¿Por qué? Porque en algunos casos no está totalmente sellada esa prótesis, no está totalmente consolidada esa fractura y tenemos que evaluarlo. Pero sí, hay muchos pacientes que tienen ese tipo de prótesis y logran volver a su actividad habitual. Es un camino lento, no es rápido, sí toma varios meses muchas veces, pero como les mencionaba, tiene que ser asesorado por el traumatólogo, por el médico rehabilitador, y también visto por un geriatra para controlar y ayudarles a que el paciente pueda estar con todas sus enfermedades controladas para que no sufra de mareos o problemas al volver a hacer sus terapias, a volver a caminar. Muchas gracias, doctora. Otra de las preguntas es, ¿ayuda al paciente a detener el avance del Alzheimer los parches? Ya, dentro de las medicinas que tenemos para poder ayudar a un paciente con demencia, existen, como les mencionaba, pastillas que les llamamos antidemenciales. Y hay pacientes que por diversos enfermedades, por ejemplo, el no tener dientes o el mismo avance de la demencia, no pueden deglutir adecuadamente. Entonces existe también una de estas medicinas en parches. Pero este parche, al igual que las otras medicinas que tenemos ahorita disponibles para la demencia, no es que reviertan el caso. En algunos pacientes nos da como un tiempo en el cual los síntomas se estabilizan y no avanzan. Luego de ese tiempo ya el avance es continuo. Pero sí, en una buena etapa nos van a ayudar a controlar los síntomas de la demencia y a poder ayudar más al paciente, pero no es que esté revirtiendo la demencia, esos parches. Gracias, doctora. Nos comentan un caso de que consume complejo B, toma complejo B. La pregunta de este participante es, ¿solo se debe tomar la vitamina B12? Dentro de la evaluación que nosotros hacemos, como les mencionaba, la vitamina B12, que es la hidroxicobalamina, el ácido fólico, que es la B9, también, y la B6 es tiamina. Entonces, complejo B abarca todas estas vitaminas. Generalmente, lo primero que tenemos que hacer es dosarlo para saber cuál de ese tipo de vitaminas del complejo están disminuidas y por qué. Saber si es un problema de mala absorción del paciente, si hay alguna medicina que está tomando, está interfiriendo en la absorción de la vitamina de B, el complejo B de los alimentos, o si es que no se está alimentando bien, porque lo mejor para el paciente es tomar el mínimo de medicamentos posibles, así sean vitaminas. Y lo mejor es que todas estas vitaminas, minerales, los capte de la dieta. No es recomendable tomar a ciegas. Me han dicho que el complejo B es bueno para la memoria y lo voy a tomar, sino evaluar por qué estaría bajo, o si está en un buen nivel o alto, por qué es que está haciendo deterioro cognitivo. Entonces, todo esto va de la mano con la evaluación que nosotros hacemos en geriatría, porque también el otro extremo no es bueno, la hipervitaminosis. Entonces, no es que nada en exceso es bueno. Así que tenemos que ir de la mano con el control médico. Gracias, doctora. ¿Qué se puede hacer cuando un paciente de 66 años de un momento a otro se enferma con cólicos de estómago? Bueno, dentro de los cólicos, nosotros tenemos que diferenciar dos cosas. Si es un abdomen agudo que debe ser operado, o sea, es una causa de emergencia, una cirugía de vesícula, de apéndice, de una hernia que está atrapada, o de una obstrucción intestinal, o si es un cólico por gases, bueno, puede ser generalmente de gases o por alguna infección gastrointestinal o gastritis, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer esa diferenciación.
si el dolor del cólico abdominal va acompañado de náuseas, vómitos, y el paciente no hace deposiciones ya algunos días, eso ya es un cuadro de obstrucción intestinal y eso sí es una emergencia. Si el dolor abdominal va acompañado de fiebre también, también es otra indicación de que pueda acudir a la emergencia. Ahora, si es un cólico, pero el paciente está comiendo, no es de mucha intensidad, el paciente come, hace sus deposiciones, de repente podría ser un malestar por gases, pero en todos estos casos debería ser evaluado, ¿no? Si ya vemos signos de alarma, como los que les comentaba, que no hace deposiciones, que hay fiebre, que hay un dolor muy intenso, que no come, que vomita, todos esos son signos de alarma para que vengan a emergencia. Si no, lo otro puede ser evaluado por consulta médica. Gracias, doctora. ¿Cómo o qué podemos hacer para los pacientes adultos mayores que tienen alucinaciones? ¿Cuáles serían los ejercicios ideales para estimular su memoria? Bueno, si un adulto mayor tiene alucinaciones y no es por una enfermedad de base como una esquizofrenia, ya podríamos estar hablando de un grado más avanzado ya de demencia, que podría ser un grado 5 o 6, como comentábamos con las tablas, ¿no? Entonces, en ellos sí hay que ayudarlos con medicamentos antidemenciales que les podrían ayudar a revertir estas alucinaciones. Y si ya es mucho el cuadro, también otros medicamentos que se llaman antipsicóticos para evitar las alucinaciones. Cuando hayamos compensado al paciente, podemos ya, según los test cognitivos que vayamos a aplicar, podemos ya ayudarlos a que puedan estimularse cognitivamente. En este caso ya sería más una rehabilitación, porque ya el paciente estaría con el problema, ¿no? Una rehabilitación cognitiva. ¿Y qué ejercicios pueden hacer si estamos asumiendo que están en un grado moderado de demencia? Lo que les mencionaba, que el paciente te mencione todos los animales que se acuerda y vayamos haciendo listas de animales, de frutas, de nombres de varón, de nombres de mujer, que si es paciente que tiene muchos hijos o sobrinos, que te haga la lista de todos los familiares, de sus hermanos, de sus papás. Por ese lado podemos ayudarlo a estimularse, a estimular el lenguaje también, que se involucre en conversaciones con la familia, preguntarle al paciente cómo se llama el profesional que arregla carros, mecánico, qué día celebramos Navidad, ayudarles también a preguntarles preguntas básicas, como les decía, también quién es presidente del país, quién era antes, preguntarles sobre su infancia o alguna historia que ellos puedan contar, preguntarles sobre los números, repasar que cuenten, repasar los meses del año. Ese tipo de listas les pueden ayudar a ellos. Y siempre a diario decirles qué día estamos, qué mes estamos, qué año estamos, si es de día, si es de noche, qué estación estamos. Y si van a salir de casa hacia algún lugar, que puede ser el consultorio médico, que puede ser el hospital, o si sea el mercado, o de visita a algún familiar, decirle, estamos yendo a tal lugar por esto, esto. Ayudarles con eso para que ellos recuerden a dónde están yendo. Y cuando estén en ese lugar, preguntarles, ¿dónde estamos? ¿Dónde te dije que íbamos a venir? Entonces, más o menos por ahí podemos empezar la parte de ayudarlos con la rehabilitación cognitiva. Las demás recomendaciones ya son un poco más personalizadas ya en la consulta médica. Muchas gracias, doctora. Un adulto mayor, ¿qué alimentos puede incluir en su dieta para mejorar la memoria? Siempre los alimentos que puede incluir un adulto mayor son personalizados según las enfermedades que tengan, ¿no? Si sufren de diabetes, de presión alta, de enfermedad renal o del hígado. Pero en general, como les mencionaba, son los alimentos que tienen antioxidantes, que tienen omegas. Entonces, las frutas, las verduras, pescados, aceite de oliva, palta, aceitunas, obviamente en porciones, ¿no? Palta, un cuartito de palta en la ensalada, 3 aceitunas, el aceite de oliva se le puede agregar una cucharada en las ensaladas, y todo ese tipo de alimentos son los que generalmente ayudan en la parte cognitiva, porque nos traen todas las vitaminas, nos traen los minerales que necesitamos, y los omegas que vienen en el pescado ayudan también a desinflamar el sistema nervioso. Y lo otro que también ayuda en la salud general del adulto mayor es el consumo de proteínas de origen animal.
pollo, bueno, pescado nuevamente, pavo, pavita, huevos, es importante. No centrarnos solo en los carbohidratos, que son la papa, el arroz, la yuca, el camote, el pan, sino centrarnos en una alimentación balanceada. Muchas gracias, doctora. Nuevamente felicitarla por su ponencia que se ha desarrollado de forma clara y muchas gracias por resolver las dudas del público. Agradecemos a todos por su participación y hasta una próxima TeleIS. Hay una última pregunta que me acaban de hacer llegar aquí, que dice, de Fabiola González: si mi mamá toma clonazepam porque sufre de insomnio crónico, ¿es cierto que ese medicamento afecta su memoria? ¿Hay terapia del sueño en adultos mayores para el insomnio? Bueno, sí, sí se ha visto que los adultos mayores que utilizan benzodiazepinas frecuentemente sí pueden ser más propensos a sufrir de deterioro cognitivo. Ahora, hay que evaluar por qué motivo sufre de insomnio. Hay pacientes que su insomnio es porque se levantan muchas veces al baño, porque de repente no tienen un problema en la vejiga o no organizan bien sus horarios de beber agua y se levantan frecuentemente al baño. Otros porque hay alguien en casa o algún vecino que de repente hace bulla y no los deja dormir. O en otros casos porque hay problemas de ansiedad, de depresión. Ayudarnos a buscar por qué es que este paciente tiene insomnio y hacer prácticas de higiene del sueño, ¿no? No aparatos a la hora de dormir, no emociones violentas o ver series de acción o novelas muy emocionantes en la noche, no siestas largas en el día. Esas son recomendaciones básicas de higiene del sueño que podemos utilizar de repente en otra charla. Y si ya viene mucho tiempo dependiendo de benzodiazepinas, podemos ya incluso rotar a otro tipo de medicamentos que sí se pueden tomar a más largo plazo, porque generalmente estas deberían ser tomadas por muy corto tiempo o solo condicionalmente. Ya en la consulta, evaluando el caso del paciente, podemos rotar a otro medicamento que no afecte su memoria, que puede ser usado seguramente a largo plazo, o corregir algunos otros patrones del sueño del paciente. Muchas gracias, doctora. Gracias por ayudar a todos los participantes para la resolución de sus dudas. Ha sido una muy buena ponencia, muy clara. Agradecerles a todos nuevamente por haber participado y hasta una próxima TeleIS.